Me da alegría que nos encontremos nuevamente en este canal Fe Viva Hoy para continuar en lo particular este taller bíblico que estamos desarrollando ya en el quinto tema. Y antes quiero hacer un muy pequeño resumen de los 4 mensajes anteriores para que vayamos articulando mejor este taller. Así que esta proclamación de la palabra la vamos a hacer en el nombre de Jesucristo, quien es la cabeza de la iglesia, que él mismo fundó y que como una familia se sigue extendiendo a todos los confines del mundo, para gloria suya y bien nuestro. Así que este taller bíblico, Conócete a ti mismo, lo comenzamos con un tema que se tituló ¿Cómo conocerte a ti mismo? A partir de qué o de quién nos vamos a conocer. Y vimos en ese mensaje que sin duda para conocernos a nosotros mismos tenemos que recurrir a quien nos formó, a quien nos constituyó, a quien nos creó, a quien nos fundó. El que conoce todos nuestros días, el que conoce cabalmente quiénes somos, ¿verdad? Por ejemplo, citamos en el Salmo 139, que él mismo alude a través de su revelación, que nos formó en lo profundo de nuestro ser, que nos tejió en el vientre de nuestra madre, que somos un prodigio, que sus ojos han visto todos nuestros días. Así que encontramos que el mismo ser que nos creó y que se revela a sí mismo es quien nos va a decir quiénes somos, por qué somos, para qué somos. Todas las interrogantes que guardamos en lo profundo del corazón, Él nos las ha revelado ya a través de su palabra. Y en la carta del apóstol Santiago se nos reveló que esa palabra que conocemos no basta ser conocida simplemente sino practicada, porque la palabra es como un espejo que mientras la practiquemos tenemos conciencia de quiénes somos, pero si la dejamos de practicar, nos dice el apóstol Santiago, se nos olvida quiénes somos, porque justamente tenemos nuestras raíces en ese ser creador, en ese ser que nos amó primero. Así que dice en esta carta el apóstol Santiago en su parte final que el que persevera en ella será feliz en lo que hace. Entonces, cuán importante es para conocernos a nosotros mismos conocer la palabra. También comentamos que algunos místicos de diversas partes del mundo coincidían en que conocernos a nosotros mismos es más importante que conocer la ciencia humana. Es un camino más seguro hacia Dios, y que nosotros tenemos riquezas interiores que no pueden ser desperdiciadas, que el mundo interior de alguna manera es más sublime que el mundo exterior, y que el mundo exterior trata de captar nuestra atención y hacernos olvidar de lo que somos. Entonces es una lucha constante este conocimiento, este autoconocimiento, y la palabra es la clave para que comencemos a conocernos de manera completa, efectiva y, como dice el apóstol Santiago, feliz, para que nuestro conocimiento también nos lleve a tener una percepción más clara de lo que somos, más humilde y más libre, y en ese sentido pues menos cadenas, vivir con menos apegos y ser más compartidos con todos y más conmiserados con todos, porque cuando nos conocemos a nosotros mismos entramos a zonas que no nos atrevemos a conocer de una manera ordinaria, o que la gente tampoco nos las señala. En el mensaje número 2 vimos cómo calmar nuestra sed de Dios, y leímos en Eclesiastés que Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones, y en el Salmo 42 que estamos sedientos de Dios, del Dios vivo. Es decir, que nosotros tenemos que colmar una necesidad que ninguna realidad de este mundo la puede colmar, solo Dios.
Y eso es indispensable para nuestro autoconocimiento, porque podemos desviarnos a buscar satisfactores, a buscar querer llenar, colmar esa necesidad de eternidad con cosas que no son de naturaleza eterna, que son pasajeras, que son efímeras. Y eso ocurre constantemente. Queremos saciarnos de Dios, pero sin Dios, a través de otros honores, a través de otras glorias, a través de bienes, a través de la ciencia, a través de la belleza, pero todo eso pasa, entonces seguimos sedientos. Es un punto medular el conocimiento de sí mismo, saber que tenemos esa semilla de eternidad y buscarla en el Dios mismo. Por eso dice Jesús a la samaritana: el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré ya no tendrá más sed. El que deje habitar a Dios en su corazón vivirá de manera natural en este mundo como un ser humano cualquiera, pero saciado en esa necesidad de infinito, en esa necesidad de eternidad que tenemos, colmado. Entonces va a traer una paz incuestionable, una paz imperturbable. En el mensaje número 3 vimos el tema cómo aceptarme a mí mismo. Y pues entendimos que la aceptación de sí mismo no es quedarse cercado en lo que meramente es nuestra individualidad, sino que aceptarnos a nosotros mismos implica tener un solo corazón y una sola alma con los demás, tal cual se nos refiere en el capítulo 4 del libro de los Hechos. La multitud de los creyentes no tenía sino un solo corazón y una sola alma. Nadie llamaba suyos a sus bienes, sino que todo era en común entre ellos. Entonces el propósito de que nos aceptemos a nosotros mismos no es para encerrarnos en nosotros mismos, sino para abrirnos a todos los demás, a todo prójimo, a toda realidad, y poder tener un solo corazón y una sola alma con tu familia, un solo corazón y una sola alma con tus compañeros, con tus amigos, con tus vecinos. Y bueno, en este mensaje se destacó un punto muy importante, que el acontecimiento más elevado, más trascendente de nuestra vida fue el que alguien murió por nosotros, nada menos que el Hijo de Dios. Él, al haber muerto por nosotros, nos dio un valor incalculable, un valor que está sobre toda realidad del mundo. Valemos la sangre de Cristo. Entonces, no podemos tomar una medida humana de lo que nos diga el mundo de nosotros, ni una medida propia que queramos tener. Todo eso queda en el polvo, comparado con el verdadero valor que tenemos, que es el del sacrificio del Hijo de Dios, quien realmente murió por nosotros. Ese es nuestro principal acontecimiento de nuestra vida, de nuestra historia, y hay que trabajar en ello para aceptarlo y para vivirlo. Y ya en el cuarto mensaje planteamos la interrogante: ¿cómo distinguir lo que te hace bien de lo que te hace mal? Y vimos que no es una situación tan clara, tan sencilla, porque no llegamos al mundo estando el mundo en un estado natural, sino ya conflictuado, ya estructurado con muchas ideologías y introduciendo muchos engaños. Vimos que las mentes muy brillantes son a veces las más fáciles presa de estos engaños por su arrogancia, ¿verdad? Citamos la frase de Edith Stein, que no tomes como verdad algo que esté desprovisto de amor, y no llames amor algo que está desprovisto de verdad, porque eso no es más que un engaño destructivo. Y así lo vimos recorriendo algunas de las ideologías que están incluso presentes en nuestro tiempo. Por eso recurrimos a la segunda carta de Timoteo, donde advertimos que toda escritura está inspirada por Dios y que es útil para enseñarnos, para ayudarnos, para corregirnos, para guiarnos. Y así el hombre de Dios se encuentra instruido y preparado para toda obra buena. Bueno, pues esta es una introducción
de estos 4 mensajes para articularlos ahora con este quinto. Este quinto mensaje habla sobre cómo volver en sí mismos, cómo volver a entrar en nosotros. Para ello quiero comenzar con el texto de la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versos 9, ya ni alcanzo a leer aquí, pero parece que sí dice, examínense ustedes mismos, verso 5, examínense ustedes mismos para ver si están firmes en la fe, pónganse a prueba, ¿no se dan cuenta que Jesucristo está en ustedes? Bueno, aquí el apóstol Pablo nos está señalando una examinación ya no en el orden natural o en el orden moral, sino en el orden espiritual con relación a la fe. ¿No se dan cuenta que Jesucristo está en ustedes? Si esto ocurre, es que si no nos damos cuenta de que Jesús está en nosotros, entonces ya nos salimos de nosotros mismos, así de sencillo. Ya no estamos en nosotros mismos, porque sin Jesús, ¿quiénes somos? Si nosotros tenemos que volver a sí mismos, a volver a entrar en nosotros mismos, es porque ya nos salimos, es porque ya abandonamos nuestro camino, porque ya abandonamos nuestras creencias, nuestras convicciones, ya abandonamos nuestras raíces, ya abandonamos nuestra familia, ya abandonamos a nuestros hijos, a nuestro cónyuge, a nuestros padres. Si tenemos que volver a nosotros mismos es porque ya no estamos donde debíamos estar y con quien debíamos estar y como debíamos estar. Es porque ya no valoramos la vida, ya no valoramos la familia. Es porque ya hemos abandonado la fe. Es porque hemos sacado a Jesús de nuestras vidas. Y entonces necesitamos recobrarnos, ¿verdad? Necesitamos volver a estar con la familia que realmente Dios nos dio. Si tú estás ahorita viviendo con alguien con quien no fundaste una familia, si estás con alguien que es extraño en tu caminar, que es extraño para tu historia, entonces estás fuera de ti mismo. Pero también podemos decir que de alguien que estando en su casa ya abandonó a su familia, ya no escucha a sus hijos, ya no sabe qué piensan, ya no sabe de sus inquietudes, ya no platica con ellos, lo mismo que con su esposa o con su esposo, que ya a sus padres les retiró también el habla, ya no tiene ninguna relación con ellos. Eso es salirse de sí mismo. Cuando hacemos cosas que van en contra de nuestros principios, es estar fuera de nosotros mismos. Quiero volver a citar a San Agustín, cuando él mismo reconocía que no podía llegar a Dios porque había huido de sí mismo. Dios estaba enfrente de mí, Dios estaba donde debía estar, estaba en mi vida, pero yo había huido de mí. ¿Cómo iba a encontrarlo si ni a mí mismo me encontraba? Bueno, hay una parábola maravillosa, la parábola del padre que ama o del hijo pródigo, que está en el Evangelio de San Lucas, capítulo 15, y es muy a propósito de este mensaje. Ustedes recordarán que en esa parábola el padre tiene 2 hijos y uno de ellos le pide que le des parte de la herencia y desea irse. Y el caso es que se va, el padre le da su parte de la herencia, el hijo se va, y dice la escritura que el hijo despilfarró todo el dinero, se fue lejos a otro país, derrochó todos los bienes, llevando una vida desenfrenada. Pero cuando ya se lo había gastado todo, hubo una gran escasez de comida en aquel país y él comenzó a pasar hambre.
fue a pedir trabajo a un hombre del lugar que lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Y tenía tanta hambre que se le antojaban la comida de los propios cerdos, pero nadie se las daba, ni siquiera eso tenía para comer. Y entonces viene esta frase que es el título de este quinto mensaje: al fin volvió en sí. En otras versiones dice, en otras versiones de la Biblia se dice al fin recapacitó, en otra más entró en sí, regresó así. Y cuando volvió en sí pensó: ¿cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen comida de sobra, mientras yo aquí me muero de hambre? Regresaré a casa de mi padre y le diré: Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco llamarme tu hijo. Trátame como a uno de tus trabajadores. Así que se puso en camino y regresó a la casa de su padre. Entonces aquí vemos que este hijo pródigo de pronto se dio cuenta, esa hambre por la que ya estaba pereciendo, lo hizo volver en sí y darse cuenta que estaba en un lugar donde no tenía que estar, con personas con las que no tenía que estar, desempeñando una labor que no tenía que desempeñar, que había huido de su familia, de su hogar, de su tierra, de su trabajo, de su padre. Pero al recapacitar, al volver a entrar en sí, hubo un acto que es fundamental y de mucho valor: el haber reconocido ese abandono, ese agravio a su familia, ese agravio a su padre, ese agravio antes que nada a Dios. Por eso dice: pecado contra el cielo, pecado contra Dios y contra ti. Y reconocer esta parte que es la más dura en ese acto de volver en sí mismo, y que si no se cumple no podemos volver a nosotros mismos. ¿Cuál? La de reconocer que ya no merecemos ser llamados hijos del Padre. Así como cuando en una empresa algún empleado defrauda a la empresa o roba, aunque regrese lo robado, no va a decir: aquí está lo que me robé y bueno, pues mañana nos vemos para trabajar. ¿Por qué? Porque ya perdió la dignidad de empleado, ya no es merecedor de ese empleo. Y así todas las relaciones que se traicionan, todas las relaciones que se abusan, se pierde esa dignidad, se pierde ese merecimiento para con el amigo, para con el compañero, para con la esposa, para con el esposo, para con los padres. Sin embargo, si esa empresa, si esa esposa, si esos padres perdonan y vuelven a darle su confianza a la persona, seguirá trabajando ahí, seguirá siendo esposo, seguirá siendo esposa, seguirá siendo hijo. Entonces, esa parte sí es muy sublime, cuando uno reconoce que ya no es digno de una relación, de un bien, pero principalmente, y lo más doloroso, que ya no es uno digno de llamarse hijo de Dios, por haber traicionado su confianza, haber preferido las glorias humanas a la gloria de Dios, por haber preferido lo que nos ofrece el mundo, sus fascinaciones, a lo que Jesús nos trajo, por haber rechazado su sacrificio por nosotros. Sin embargo, ustedes ya saben la reacción del Padre, y eso es lo maravilloso de la misericordia de Dios y de la fe. El Padre no le cuestionó nada. Estas palabras que dijo, que se las iba a decir: ya no soy digno de llamar mi hijo tuyo, trátame como uno de tus empleados, ni siquiera las consideró el Padre, y dijo, lo primero que dijo es: tráiganle el anillo porque este es mi hijo.
y ha vuelto a nacer. Feliz estaba el padre. Y así es lo maravilloso de volver en sí mismo. Cuando uno vuelve en sí mismo se siente aceptado por el Padre de una manera plena y para siempre. Puede ser que en la empresa a la que uno haya fallado o las relaciones con las personas que uno ha fallado ya no nos den ese sitio que teníamos antes. Eso puede ocurrir. Pero lo que siempre va a ocurrir es que Dios, el Padre, bueno, nos va a devolver esa dignidad de hijos de Dios. Entonces, tenemos que volver en nosotros mismos a través de ese camino, la vuelta al Padre, reconociendo, ¿verdad?, aquello en lo que le fallamos, en lo que traicionamos. Por eso quiero darles unas citas respecto a la confesión. La primera la tenemos en la carta primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Aquí lo dice muy claro, lo mismo que vivió el hijo pródigo. El Padre le perdonó todos los pecados, los limpió de toda maldad. Quedó totalmente renovado. Aunque en el mundo quede uno para ellos marcado o desechado o excluido, para Dios es un hombre nuevo, un hombre renovado, un hijo verdadero. En Proverbios 28:13 se lee: quien encubre su pecado no le irá bien, no prosperará, pero quien lo confiesa y lo deja, haya perdón. O sea, el perdón es una garantía cuando uno tiene un sincero arrepentimiento, cuando uno confiesa lo que ha hecho de mal, porque es recobrar la vuelta al camino, a las convicciones, a las raíces, a los valores y a la confianza con el Padre. En la primera de Pedro 4:8 nos dice este apóstol: sobre todo, ámense de verdad unos a otros, porque el amor cubre multitud de pecados. Sin duda, o sea, cuando nosotros confesamos faltas, abusos, traiciones, empezamos a amar mejor y más intensamente, y a todos, sin distingos. O sea, el perdón, el volver a sí mismo nos hace ser agradecidos de recobrar todo lo que creíamos perdido. ¿Y eso por qué ocurre? Porque el dolor que nos guardamos, las faltas que nos guardamos, solo nos destruyen. Pero si las confesamos, si las reconocemos, esa dolencia que teníamos, esas faltas que cargábamos, Jesús las hace suyas, nos dice la Escritura. Y a eso vino, por eso es nuestro Salvador. Porque cuando nos arrepentimos de nuestras faltas, no es que desaparezcan mágicamente, sino que Jesús las hace suyas. Es una forma de entregársela. Por eso nos avergonzamos, porque le estamos dando a Él una carga, le estamos dando a Él un sufrimiento, un peso. Pero Él lo toma. Eso es lo que representa la cruz. Que todos esos pecados, esas faltas, esas traiciones, esos golpes que hemos dado, cuando reconocemos que hemos perdido ese merecimiento, le damos entrada a Jesús y Él los hace suyos y los destruye, porque está escrito que, en palabras del mismo Jesús, Él es el vencedor del mundo y Él venció la muerte. Era el único que lo podía vencer y lo hizo. Entonces, para volver a nosotros mismos son pasos muy sencillos. Y seguramente hemos de tener tanta hambre como este hijo pródigo, un hambre que nos hace perecer. Decía nuestro poeta nayarita Amado Nervo que todos tenemos hambre en uno de sus pensamientos, y que el hambre de comida no es la más merecedora de piedad,
sino las hambres más ocultas, como el hambre de paz, el hambre de amor, el hambre de perdón, y que mientras más grandes son esas hambres, solemos ocultarlas más. Pues que eso no sea así, porque para eso estamos proclamando la palabra y para eso estamos tratando de conocernos mejor a nosotros mismos, para tener un camino de felicidad, para tener un camino de luz esplendorosa, para poder liberarnos de todas esas ataduras. Y hoy con este mensaje que nos da esta parábola y estas citas bíblicas, nos deja muy en claro que tenemos un perdón garantizado, y que si el mundo ya no nos recibe en ciertas zonas, áreas sociales, laborales, familiares, Dios nos va a recibir en su reino, que es lo más importante. Yo recuerdo el caso de una clienta que ella misma nos compartió su vivencia, que cuando iba a misa con su hija, ella no comulgaba. De pronto dejó de comulgar, de acceder a la Eucaristía, y su hija terminó por preguntarle: ¿por qué, madre, ya no comulgas? Si siempre lo hacías, y tú sabes que eso es muy importante para vivir la fe. Ella le comentó, la madre, que ya estaba divorciada, dice: es que yo siento resentimientos muy fuertes con tu papá, porque él incumple con la pensión de los alimentos, él no da nada. Sin embargo, yo no le he prohibido a él, mucho menos a ti, que tengan una relación de padre e hija. Y bueno, esa situación me ha llevado a mí a tener 2 trabajos, tú lo sabes. Y estoy tratando de soportar esto, pero esa es la razón, hija. El caso es que a los 2-3 semanas, el ex esposo empezó ya a darle pensión alimenticia. La hija habló con el padre de una forma determinante y lo forzó a que cumpliera su pensión. Cuando la madre le dijo: pero ¿por qué lo hiciste, hija? Y ella respondió: yo puedo soportar que mi padre no nos dé pensión alimenticia, pero no puedo soportar que tú te alejes de Dios. Así que, pues la madre dice: yo tuve que confesar estos odios, sacarlos, librarme de ellos, dárselos a Jesucristo, sumarlo a sus dolencias, porque es nuestro Salvador y Él tiene el poder para destruirlo. Y quedé liberada, y otra vez fui al encuentro con Jesús Eucaristía. Así es, hermanos, esta realidad, este volver a nosotros mismos, pudo haber suscitado esa huida de nosotros desde hace mucho tiempo. Hay que meditarla. Si hay algo de nosotros que todavía no regresa, si hay algo de nosotros que todavía está fuera de donde debe estar, allí está el perdón de Dios esperándonos. Porque todas las adicciones a donde se dirigen esas huidas del dolor solo destruyen. Cuando alguien es adicto al alcohol, adicto al sexo, adicto al juego, adicto a cualquier droga, adicto al dinero, es porque está huyendo de sí mismo, está fuera de sí mismo. Y quiere olvidar quién es. Y ese dolor de no ser tú mismo, ninguna adicción la va a quitar, al contrario, va a incrementar ese dolor. No tenemos por qué estar encadenados a ninguna adicción. Para ser libres nos libertó Cristo. Y allí está el camino para volver a Él, a recobrar nuestra dignidad. Tan solo un instante, un chispazo divino de ese Espíritu que nos asiste, nos hace volver en sí, tener el valor de reconocerlo. Y repito, el perdón liberador del Padre
Es nuestra garantía, las 24 horas, los 7 días de la semana. Muchas gracias por escuchar esta palabra y espero verlos en el 6º mensaje de este taller. Hasta pronto.